Hola, bienvenidos al episodio número 60 de Bendito After School. Hace poquito me preguntaba un amigo que cómo hacíamos el podcast, que si ensayábamos mucho antes, que si hacemos un guión o algo así. Y no, o sea, realmente lo que hacemos es que eh, revisamos, digamos, como de las conversaciones chéveres que hemos tenido durante la semana, sobre las exposiciones que hemos ido, sobre temas que van surgiendo. Y pues como que empezamos a hablar y luego decimos, pues esto ya tiene forma de tema, ¿no? Y así lo empezamos. En este, por ejemplo, que es la continuación del episodio pasado, ¿no? Donde hablábamos que habíamos ido a la Comic Con y que entonces empezamos a hacer, digamos, como unos paralelismos chéveres entre toda la industria y lo que significa como pues este campo, ¿no? De los videojuegos, películas, art toys, action figures, ¿qué más? No, bueno, como Sí. toda la industria que envuelve el Comic Con y toda la industria que envuelve, digamos, como Art Basel, ¿no? Haciendo esta comparativa entre foros, ¿no? Internacionales que promueven, digamos, como la cultura y la industria de los respectivos campos, ¿no? Y entonces, digamos, por ejemplo, para pues es algo que hemos estado hablando mucho, ¿no? Como que, o sea, no es como que lo hayamos preparado tal cual, sino que han surgido conversaciones una y otra vez. Incluso también hay una cosa ahí como medio intuitiva, ¿no? Porque, digamos, este, hablando del tema pasado, habíamos quedado como en punta con el tema de lo cringe o de esta idea de hacer el oso, ¿no? O de exponerse, digamos, como Sí, pero al para que nos ridículo. entiendan cómo están Ajá. hilados un capítulo y el otro, solamente recordarles que pues nosotros hemos tenido, no sé si la suerte o la casualidad de haber estado muy atentos a lo que pasa en la cultura popular. Primero porque tenemos dos niños de 10 y 13 años, ¿no? Y entonces hemos estado muy pendientes de todo eso. Y es muy chistoso porque de estas cosas que uno antes no veía y ahora como uno tiene hijos, pues de repente un tema, ¿no? Y lo empieza uno a ver por todos lados, ¿no? Entonces esto ha sido algo que ha estado con nosotros, al menos pues desde que tenemos hijos. Sin embargo, Kate y yo también creo, hemos estado muy en la cultura popular, muy, muy atentos, de maneras diferentes, pero muy atentos. Ahorita vamos a ver de eso, ¿no? A mí, por ejemplo, toda mi vida lo que más me ha gustado es la ciencia ficción y el cine y lo que veo antes que la actuación y que sea el guión, para mí es todo lo visual, ¿no? O sea, eso Ujú. siempre ha sido maravilloso. Y tú ya nos contarás, pero pues hasta la serie de piezas que hiciste como artista recientemente están inspiradas en las caricaturas que veías cuando eras niña, ¿no? Ajá. Entonces, hemos estado, para ya no hacer el cuento de algo, como muy atentos a toda esta parte de cultura popular y yo creo que no la hemos puesto como en niveles, ¿no? Yo realmente, en algunos aspectos, claro, el arte contemporáneo pues te lleva a proyectos muy complejos, muy que te hacen reflexionar y con una trascendencia a nivel histórico muy fuerte, pero en general a mí no me gusta ponerlos en como en diferentes jerarquías, ¿no? Simplemente son dos cosas muy enfocadas en la creatividad. Creo que es el espíritu del capítulo anterior y de este, ¿no? Dos enfocadas en la creatividad y que tal vez por eso tú y yo y los niños podemos Eh, vivir en ambos yo mundos, diría ¿no? que la creatividad es un vaso comunicante, pero son diferentes objetivos, ¿no? Total. Y yo creo que también una de las cosas que hablábamos y que es importante del episodio pasado es que, digamos, en el tema de los precios o del negocio como tal, o sea, el ganar plata en la industria del Comic Con, vamos a llamarle así, ¿no? Que envuelve cosplayers, videojuegos, figuras de acción, cómics, anime, películas de ciencia ficción y coleccionismo de juguetes y memorabilia, ¿no? Y de autógrafos y esas cosas. Entonces, una de las cosas, digamos, que hablábamos era que la industria Comic Con, pues ahí no, o sea, no hay tema, digamos, como con hacer negocio y plata. Y que en el arte, pues sí había, digamos, como Pero ¿cómo que de Comic Con no hay negocio? no, o sea, no hay conflicto con hacer Ah, plata. ok. O sea, es decir, ahí como que no. De hecho, la plata de alguna forma es válida, ¿no? O sea, que tantas personas fueron o que tantos millones recaudó una película, valida la importancia de eso. En el arte, pues aunque un artista haya ganado por una pieza $3 millones, eso no garantiza pues que no le da legitimación dentro del campo profesional. Pero yo diría que de otro tal.
Tal vez no en todos los casos, ¿no? En los temas de la Comic Con, porque también estamos generalizando, ¿eh? Tú misma lo dijiste, la Comic Con son muchas industrias, ¿no? No, o sea, ahí sí, o sea, funciona. Lo que pasa es que el mercado del arte funciona al revés que todas las demás industrias. La industria del cómic con la industria de las películas, No, o sí, sea, yo del nomás digo que entretenimiento, sí se valida por la cantidad de plata que recauda, porque eso, digamos, la plata más allá de, o sea, está mostrando es cuánto está dispuesta la gente a invertir en algo, en comprar algo, en tenerlo, el interés que tiene, y de alguna forma por eso se hace famoso y pasa la historia, ¿no? En el arte, pues uno ve artistas que pueden costar millones y millones, pero que no necesariamente están en los libros de historia, porque justamente, o sea, la plata no, incluso, yo no sé, porque ahí está Stan Lee, por ejemplo, me estoy yendo a uno de los grandes, ¿no? Stan Lee, pues claro que está en los libros de historia, ya en los libros de historia, pues, o sea, por ¿me eso, entiendes? en el arte, o sea, Sí, ya es sé, en el lo que arte. quiero yo es como ponerlos en, o sea, es que la vez pasada, el capítulo pasado, estábamos hablando incluso de que en cuál de las dos industrias habrá más dinero. Pues yo creo que hay más dinero allá. Tú lo que estás diciendo ahora es que a los artistas no les interesa o no lo valida para el hecho de que ganan mucho dinero. Sí, o sea, Stan Lee justamente pasa la historia porque ha vendido cualquier cantidad de cómics, derechos para hacer películas de sus personajes, pero, o sea, porque le está respondiendo al público. Y una de las cosas importantes es entender que el Ujú. arte responde a sí mismo. Entonces, no importa que un artista, o sea, un artista que vende muchísimos, o sea, no sé, digamos, por ejemplo, Brito, pasa la historia de digamos, de las empresas, de las marcas, pero dentro de los libros de historia del arte, pues no aparece como alguien fundamental para la historia del arte, ¿no? So- Tal vez como caso de estudio, pues, de justamente de cómo no funciona es que yo dentro del creo arte. cómo se alinean los astros en cada uno de los casos es muy diferente, porque tampoco podemos comparar a Brito, ese que no lo estás haciendo, con Stan Lee. Porque Stan Lee no nada más estaba buscando dinero. Stan Lee también tiene una dimensión artística muy importante, No, pues ¿no? Brito también, en No, ese pero no los sentido, vamos a poner en el mismo cajón, no, ¿cómo pues obvio, crees? porque Brito no ha vendido No, pero tantos no es por cómics eso, como no, no, no. Stan Yo creo Lee. que Stan Lee tiene también una respuesta a nivel casi histórico y cultural por el hecho de haber inventado a Spider-Man y a todos estos superhéroes en un momento en el que pues la gente estaba necesitando viajar con su imaginación y Ujú. satisfacía un tipo de necesidad cultural muy importante. Yo creo que Brito no está satisfaciendo absolutamente nada Pero con eso ya nada, son gustos, ¿sabes? habrá quien sí le gusta No, mucho en y el que terreno del esté, gusto, en el sí, terreno del gusto, pues que les guste. Yo estoy hablando de la relevancia de creadores de la industria de los cómics como Stan Lee, ¿no? O del cine como George Lucas. No están nada más buscando dinero. O sea, te juro que George Lucas no estaba tras el billete nada más. ¿Lo tenía muy claro? Sí, claro que sí. no, pero Pero es un obviamente, creativo brutal, o sea. claro, pero si hubiera sido, digamos, Star Wars solamente una película de culto para unos pocos conocedores del arte, de la ciencia ficción, pero no se hubiera validado en el mercado, no hubiera vendido tantos millones en las películas, pues, o sea, es decir, son dos objetivos diferentes. Ahí está justamente la intención de George Lucas de satisfacer y responder al público que conoce y con el cual conecta. Obviamente, gana mucha plata de eso, qué chévere. Pero es como decir que, no sé, que Bill Gates, lo que quería era desarrollar y pasar a la historia como un gran Sí. ingeniero en sistemas. Pues sí, pero by the way, se hizo un montón de A plata. ver, tal vez por eso te decía que se alinean los astros diferentes, ¿no? En el arte ya sabemos, y lo hemos comentado en muchos capítulos, el mercado del arte no es lo mismo que el espacio de legitimación artística. Son dos sistemas completamente distintos, ¿no? Tal vez pudiéramos, así como un ejercicio, jugar el mismo juego con el mundo de la creatividad en toda la industria de la cultura pop, ¿no? Ujú. Eh, y pensar que por un lado está el valor creativo Ajá, y después viene una industria mucho más, ¿cómo te pudiera decir? capitalista, Pues, pues voraz. sí, voraz, anda, esa es la palabra, que sabe reaccionar más pronto, ¿sí? En cuanto a volumen de población, estamos hablando que es ridículamente mayor, Ajá. de la industria del cine, de los cómics, todo esto, ¿no? Pero sí, yo sí quisiera hacer como esa distinción. No cualquiera logra eso, o sea, tienes que tener
un poder brutal, ¿no? De contenido, ¿no? Me acuerdo mucho de una frase, y no vayan a pensar que me estoy saliendo del tema, de Warren Buffett, ¿no? Que él decía que para hacer dinero hay que crear contenido o encontrar contenido, ¿no? Valor. Valor, sí, pero bueno, aquí valor. Y lo que pasa aquí es que en el mercado del arte contemporáneo, evidentemente todo está en el hecho de crear valor. No estoy hablando aquí de valor económico, de crear un valor histórico, cultural, Claro. una relevancia, ¿no? Y luego el mercado del arte encuentra valor en esos artistas y lo comercializa. O sea, reconoce ese valor y sabe que ese valor cuesta dinero, ¿no? Ahora, en el mundo de los cómics y todo esto, pues definitivamente no cualquiera, como que le metan billones y billones de dólares, no jala, tiene que haber muchísima propuesta, tiene que haber algo muy claro. Crear Spider-Man no fue dibujar un personaje con una arañita aquí en el pecho y una máscara, ¿me entiendes? Ajá. Es crear todo un universo, Y es o sea, entender el público. y también conecta con su Ujú. momento histórico. Por eso Superman ahorita ya valió, porque ya no conecta nada, es una imagen de otro momento histórico. No sé cuántos años tiene O Mickey Superman Mouse. o Mickey Mouse Ya. o Batman. Lo estábamos diciendo el otro día, ya pues, Disney, nuestros hijos ya no relacionan a Disney con Mickey Mouse y con Goofy, Sí, no tienen ni idea ¿no? quién Ni es, el digamos, Pato Donald. Clarabella. Exacto. O sea, no. ¿Entiendes? Ujú. Entonces van muy asociadas. También es una cápsula del tiempo, cómo logran aterrizar estas cosas, ¿no? De Matrix, por ejemplo, ¿no? Con los hermanos, que son Wachowski, Wachowski, las ¿no? hermanas, Las ahora. hermanas, sí, bueno. Eh, Traen todo el tema de la ciencia ficción a un escenario cultural, pues, muy reciente. Y Es que me ves justo, mercadazo que abrieron. Es una excelente idea, es una propuesta artística y cultural sí, valiosa. pero digamos, una de las cosas que también hablábamos que ha cambiado mucho es que hasta hace poco, ¿no? O sea, relativamente, o sea, como antes de las redes sociales y que se pudieran, digamos, como hacer todos estos bancos de datos tan grandes y estos algoritmos y tal, pues también las máquinas, o sea, las industrias desarrollaban las cosas para que a uno le gustaran. Con los algoritmos ya las empresas tienen que adecuarse a lo que a uno a lo que la gente le gusta y responder. Sí. Ahora, con tanta manipulación de esos algoritmos y tal, otra vez estamos entrando como en una época donde también nos están mostrando que, o sea, targeteando pues las cosas para que nos gusten, ¿no? Entonces eso es Un fuerte. amigo en Monterrey nos contaba que Netflix, cuando saca la propuesta de Stranger Things, Esto también. responde al algoritmo. O sea, su algoritmo, por el uso y los likes que la gente pone con el control remoto cuando está en esa plataforma, y arrojaba primero que personas de 40 para arriba estaban fascinadas con las historias de ciencia ficción, ¿no? Y pues fue muy fácil relacionar, pues son estos que estaban en los 80. En los 80 eran niños, ¿no? Ujú. Y ahora tienen el poder económico y son los que están pagando las redes. Y son los que a lo mejor les van a enseñar a sus hijos. ¿Me explico? O sea, fue como un algoritmo no tan simple, no tan simplón. Seguramente es una cantidad de información y de indicadores y métricas así muy, muy especiales. Pero dijeron, a ver, pues vamos a hacer una serie retro, ochentera, con ciencia ficción, con algo de misterio, medio así como medio violencia, pero light, ¿sabes? Así, medio gore, ¿no? Mm. Y, pero ese es el algoritmo. Y luego contratan a los escritores y a los productores y el guión no es un algoritmo. Eso vuelve a caer en la creatividad humana. Ahí es un caso ya raro porque el algoritmo estaba arrojando algo y pues a lo mejor esos suertudos que tenían esas temáticas fueron los que contrataron, ¿no? Pero la parte humana sigue siendo bien Sí, importante, ¿no? y de hecho ahorita, sí, yo creo que incluso en uno de los videos que subí hace poco en Instagram, pues justo hablaba que como que hay como una nueva ola, digamos, como de recuperar prácticas más personales, como el newsletter, como, ¿no? Como escribir, por ejemplo, con errores, ¿no? También vi un post de una profesora que le llegó o sea, un ensayo, pues, una tarea con errores de ortografía y que antes de decir qué mal decía, puta, qué bien, no usó inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Entonces, digo, Bueno, ya, que fíjate, toda esta vuelta que estamos dando es enorme para decir que probablemente en algunas cosas están cercanos los dos mundos.
Sí, ¿no? Y en otras, pero sí, pero ¿no? volvimos a repetir muchas cosas del pasado, que está bien porque pues los estamos retomando de otra forma, pero una de las cosas que nos quedaron muy en punta, o que a mí, digamos, por ejemplo, me acuerdo mucho como que me inquietó mucho cuando fuimos a la Comic Con, fue el tema de, pues sí, de lo cringe, del ¿Cómo traduciríamos exhibirse. cringe? Como que te da Sí, oso, de ¿no? oso, Como, como, sí. sí, como esta cosa de exponerse. Y entonces yo decía, como decía el episodio pasado, ¿no? Como que ahora todos esos que antes eran nerds, que los jodían en el colegio, que no tenían, digamos, como esta seguridad social, ¿no? Bueno, seguridad social, pero seguridad en el campo social, ¿no? En el trato social, digamos, como las relaciones públicas, por decirlo, y que obviamente, pues fueron los que pusieron atención en clase, los que tenían, digamos, los que al final hicieron grandes negocios, los que todo, y que tienen un poder adquisitivo muy alto y que entonces empiezan, digamos, como a crecer como esta industria, ¿no? Y que pues parte, digamos, como de esa ansiedad social o esta inseguridad, pues tiene que ver justo con lo cringe, con lo raro, con el oso, con el exponerse al ridículo, Bueno, ¿no? es que Cata, estábamos ahí en la CCXP, aquí en la Ciudad de México, y Cata me decía, ¿y por qué no te viniste tú disfrazado? Y yo, no, qué oso, ¿cómo crees? O sea, pero me decía, pero si tú realmente lo quieres, disfrázate. Pues no, es que realmente pues yo no lo quiero, pero, o sea, porque ni siquiera me Claro, entusiasma. A mí lo que me entusiasma es la parte creativa y por eso me puse a hacerle yo los disfraces a los niños y se los he hecho toda su infancia, sí, ¿no? pero hay una cosa, eso del cringe, el exhibirse o el atreverse, digamos, como a hacer el ridículo, como que obviamente, ¿no? Como que lo vi más claro en la Comic Con con algunos de los disfraces, ¿no? O con esto, Sí, pero de alguna forma es muy raro. Espérate, no, déjame terminar la idea. Entonces lo vi ahí, sí, y luego empecé a reconocerlo también dentro del arte, porque en el arte también, claro, todos esos artistas que uno ve que ya le pegan al perro, que ya pasaron a la historia o que les está yendo muy bien y tal, en algún momento cuando estaban empezando, pues tuvieron que enfrentarse a eso y ser libres. Yo lo veo y me voy a poner tal vez aquí un poquito existencial o poética o yo no sé, pero digamos, por ejemplo, yo pienso que hay una cosa como en la naturaleza humana, ¿no? Que cuando uno ve que alguien hace algo diferente, digamos, por ejemplo, si a alguien le salen alas y puede volar, como que los demás van a entrar en conflicto y es como, no, 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 bájelo, que no huele, que no, o sea, no, 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 porque pena nosotros, ajena. sí, entre que uno no puede, ¿no? Esa pena ajena se convierte en una especie de envidia disfrazada de no, no, o sea, no, no quiero que se pueda porque entonces me quiere decir que yo también puedo volar. Y ese volar yo creo que tiene que ver con la libertad y la libertad de ser quien uno se le dé la puerca gana. ¿Sí me Sí. entiendes? O sea, de no realmente, o sea, de realmente no ponerle atención a lo que los demás puedan pensar de uno. Que eso es una cosa, otra vez volviendo al tema y a la psicología del artista como niño chiquito, pues a los niños chiquitos no les da pena Es que es sacarse muy un libre, moco, está padre. tirarse un pedo delante de todo el mundo, bajarse los calzones, o sea, ¿sí me entiendes? Como que no hay pues sí, esos tapujos, ¿no? Pero así también son los artistas, o sea, como que son Ah, personas muy libres que se enfrentan. Y claro, muchas veces hay artistas que hacen el oso que uno dice, uy, no, este sí es mucho weón, mira lo que está haciendo pero tan no lo feo, hacen de pero manera deliberada, o sea, como que a veces saben que están haciendo el oso y utilizan eso como una herramienta pues para llegar a algo pues más, sí, no sé si más profundo, no sé, pues. Pero el tema con la Comic Con era que muchos están tan metidos en el tema de su serie favorita, su película, su cómic, y se disfrazan. Adultos ya, pero adultos, adultos, no adultos jóvenes de 25, ¿me explico? O sea, ya señores de cincuentones. 50. Ajá. Y es tal su fascinación por esa temática que se disfrazan y van empoderadísimos. Y me parece genial, ¿eh? Ojo, aquí no estamos criticando, pero es que al verlos desde fuera es el cringe, ¿no? Esta, que me choca ser tan, hablar con tantos términos en inglés, ¿no? Pero que te da esta cosa así como, ay, ese cortocircuito. Y no lo está haciendo deliberadamente para llegar a otra cosa, simplemente está fluyendo, ¿no? Van Sí. fluyendo, ¿no? Yo me acuerdo, citando un poco la cultura popular de la que yo me había expuesto desde chiquito, y ya van a darse cuenta, no me acuerdo si fue en la caricatura de los pitufos o en Alvin y las ardillas,
cuando uno de ellos estaba haciendo algo que les daba pena a los demás y estaba todo así como concentrado, como dirías tú, todo embalado, ¿no? Y otro no, es que no me acuerdo si eran los pitufos o alguien de las ardillas, pero el otro dice, déjalo, está gozando, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasaba por la cabeza mientras estábamos en el CCXP. Veíamos pasar al papá, porque ni siquiera los niños vienen disfrazados, son los papás los que van disfrazados, ¿no? El señor así con traje de spandex, ¿no? Y que uno dice, no, 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 por favor, no. Y el niño así como que ni entiende nada porque pues ya es normal que su papá venga vestido de, no sé, de Jedi o de Spider-Man o no sé. Y yo pensaba, híjole, qué pena, primer pensamiento. Inmediatamente después es, pues déjalo, está gozando, ¿no? No, Ahora, es que yo, por eso te digo, esta idea pues como del cringe o del oso ajeno es, yo creo que en el fondo es como una especie de envidia o complejo, no me estás diciendo envidioso y acomplejado. sí, Bueno, bien. en el fondo. No, yo no, No, porque yo no, sé que porque no no quieres. quiero. O Sí, sí, sea, sí. eso es una cosa. Ya, lo que pasa es que estas personas que se lo ponen, sí quieren, ¿me entiendes? No, es que, bueno, no sé, igual y yo me estoy proyectando. Yo cuando chiquita, y voy a reconocerlo, era un poco bully, y la verdad, yo jodía mucho a las otras niñas porque también de alguna forma, o sea, como que Como a mí tú me le estás jodían. diciendo envidia. No, sí, o sea, sí. O sea, y digo, y no lo digo pues con orgullo, ¿no? Y tampoco era bully de lo que, o sea, como vemos hoy Sí, no que, violento. o sea, no violento. Ay, alguien decía una babosada en el salón y yo me cagaba de risa y me burlaba y así, o sea, tampoco fue como que agarrara yo niñas y las metiera entre la basura, no, también, marica, yo estoy en un Para colegio los de que monjas conocen a Cata, tiene un humor así, pero es puro humor, ¿no? bueno, Nada, en fin, la ponían en bandeja y yo, ay, y también me burlaba de mí misma y también entre de mis amigos. pechito, como diría. Sí, bueno, y entonces, este, y después, mucho tiempo después, o sea, como que entendí que también parte de yo ser bully, pues uno no puede dar limonada cuando solo tiene naranjas, pues, ¿me entiendes? A mí también de alguna forma me hacían bullying, las profesoras diciendo como que una burra bruta, que no pasaba nada, ¿no? En fin, ¿no? También tenía, digamos, como mis propios bullies. Y, y entonces, claro, obviamente esta cosa, pues, de burlarme la que está haciendo el oso y esas cosas, pero después ya grande me doy cuenta como, por ejemplo, yendo al Comic Con y yo veo al weón con, ¿Sabes? con la truza, déjame terminar. Entonces, con la truza, ¿no? O con los leggings ahí pegados, ¿no? Con el paquete forrado. Pues entonces, o sea, de alguna forma yo digo como, ta, obviamente no me da envidia estar así vestido y, digamos, venirme disfrazada, porque yo creo que yo sí, o sea, a mí sí me vale huevo, yo sí me disfrazaría, ¿sí? Pero lo que sí, digamos, como que empecé a recuperar mío y a envidiar un poco, fue esa capacidad de marica, qué rico a la gente que le vale huevo, o sea, ser como es. Hace poquito hablaba con una amiga y le estaba contando de otra amiga que era como súper sincera, o sea, que no es que fuera mamona. Estamos hablando de alguien, o sea, que conocemos en común y es como bien mamona y tal, y entonces es de las que contesta, no, no, porque no quiero, no, no te voy a hacer eso, no, 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 no quiero hacerte de favor, no te lo voy a hacer. Y es como que por una parte yo digo, puta vieja tan mamona, pero por el otro lado es como digo, marica, qué rico, o que se sentirá poder ser del todo así, realmente decir exactamente lo que uno piensa sin filtro, o sea, sin querer ser amable, sino chingue su madre, ¿no? No Sí. sé. Bueno, yo lo que creo es que pues la gente está más por diversión allí Ajá. y en el mundo del arte no necesariamente todos están por diversión. O sea, es como una gran... O sea, sí es más el mundo del espectáculo y del entretenimiento, aunque tiene una dimensión artística y creativa espectacular, insisto, todas las caricaturas, todas las cosas que están ahora y que es 10,000 veces más de cuando yo era niño, ¿no? Pero en el mundo del arte la búsqueda es distinta, ¿no? La búsqueda es distinta y los artistas que han buscado eh, o se han puesto a sí mismos en una situación donde hacen el oso, donde dan pena ajena, lo hacen con pleno conocimiento de causa, como una estrategia, ¿no? Ujú. Y pues les contamos ya lo que acabamos de ver, ¿no? Por alguna razón, bueno, Cata siempre cuenta, ¿no? De que cuando era niña veía a Pee Wee Herman, ¿no? Y cuando los niños estaban chiquitos, en el 2016, en Netflix salió la película de Pee Wee Herman, una nueva producción, ¿no?
Y Cata, muy animada, nos enroló a todos en que viéramos a Pee Wee Herman, ¿no? Eugenio muy chiquito, pero Julia estaba ya como para verlo, Mm. ¿no? Y me acuerdo que nos divertimos muchísimo. Y yo, a pesar de que lo había visto así, pues como de reojo, o sea, como A mí sí me no había marcó. estado en mi horizonte así cultural, pues me pareció chistosísimo, chistosísimo, un personaje de lo más excéntrico del mundo, pero con una creatividad y se ve una inteligencia detrás, ¿no? O Ajá. sea, por ejemplo, está Mr. Bean, ¿no? Mr. Bean también es brillante, pero se pone en una situación este, pues de hacer el oso a propósito para soltar la carcajada, pero no hay una lectura como demasiado sofisticada arriba, es el puro entretenimiento y es buenísimo. Es Yo me buenísimo. muero de risa pero con Pee Wee Herman lo que me pasa es que te das cuenta que hay como algo arriba, o sea, que hay como una especie de estrategia de comunicación, no sé cómo decirla, y en uno es que acabamos de ver de ayer a hoy el documental de su vida en 2 partes que está en HBO que se llama Pee Wee Herman Himself, algo así, Así es. y, y él nos decía que en ese documental que aprovechaba en todo el momento primero sensibilizar sobre temas muy contemporáneos, tenía una libertad creativa brutal, o sea, los estudios de televisión y de las películas le decían haga lo que quiera, era una época en la que había menor control, digamos, y por lo mismo él podía transmitir mensajes que tenían que ver con libertad sexual, ¿no? Con cosas así que eran medio adultas, entretejidas para niños, Ujú. pero que los niños no les iban a entender y entonces como que al mismo tiempo era un contenido para todo el mundo, ¿no? Una cosa muy inteligente, o sea, increíblemente inteligente. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, nos dimos cuenta, porque ayer tú y yo nos enteramos que había estudiado en CalArts, ¿no? Entre artes visuales y actuación, una cosa Y así muy performance, performance y así. todo. Entonces es un artista súper formado, muy impresionante, ¿no? Es que justamente lo que iba a decir al principio es que, digamos, como cuando armamos el episodio, como que intuimos qué cosas, como que tenemos que amarrar. Yo vi la publicidad de lo de Pee Wee Herman y entonces como que ya Gon sabía que mi Pee Wee Herman, como que yo ya le había contado muchas veces, que me había marcado, que me encantaba, que, ¿no? Que, digamos, para mí había sido muy importante Pee Wee Herman, o sea, que tenía ahí algo raro, porque sí, era una persona, o sea, era un personaje totalmente raro, ¿no? Este, y pues yo también, de alguna forma, pues siempre fui como rara, ¿no? Y entonces, este, como que dijimos, veamos esto para el tema, porque justo tiene que ver con lo cringe, ¿no? O sea, el man empezó a estudiar, obviamente, súper, ¿no? Como súper dramático y súper serio, ¿no? Como esta parte del arte y de la actuación, ¿no? Sesudo, conceptual, ta, ta, ta. Y él se empieza a dar cuenta, ¿no? De, pues, que este personaje que pues es justamente alguien raro, alguien que da cringe, ¿no? O sea, alguien que da oso, ¿no? Por cómo saca los muñequitos, o sea, sacaba como, hacía como un show ahí de stand-up, ¿no? Como en sus primeros años, donde sacaba juguetitos y entonces, pues sí, o sea, como que se volvía chistoso, pero justamente como por lo raro, ¿no? Y creo que también, pues en el arte o sea, pasan cosas, o sea, está también, digamos, como este conflicto o esta tensión entre lo inteligente, intelectual, sesudo, no sé qué, y luego el humor, ¿no? Porque también vemos que en el arte contemporáneo, sobre todo, digamos, por ejemplo, con figuras como Mauricio Catelán, Mike Kelly, que estábamos viendo, Ujú. ¿no? Como que este humor, ya sea muy oscuro o incluso muy infantil, ¿no? Pero como que empieza a haber figuras que también Es que estamos hablando ya, desde el humor, ¿no? Que uno también asocia mucho el humor con el entretenimiento, el tema se de Pee empieza a Wee utilizar. Herman es ya de mucha sofisticación. O sea, si alguien lo ve de entrada, sí puede ser un poquito como hasta repelente, ¿no? De entrada, ver a un personaje haciendo esas caras y esos ruidos y sacando la lengua y así, El muy raro. ¡ah! Este, pero si uno lo mira y reflexiona un poco, se da cuenta que hay mucha sofisticación en el mensaje. A tal grado yo lo reconocía que, pues ayer me dio mucho gusto darme cuenta que, pues sí es un artista formado, ¿no? Ahora, no reconoce él que todo lo que hizo tenía el valor de arte.
O sea, él sí sabe distinguir entre qué momentos era plenamente espectáculo, aunque tuviera esta sofisticación y este mensaje así diverso y de inclusión y todo de lo que hablaba antes. Él en un par de ocasiones en el documental dice que cuando le hacen una entrevista y llega no como Paul Rubens, sino como, que es el nombre real del actor, Ujú. sino como Pee Wee Herman, y tiene que reaccionar durante toda la entrevista siendo Pee Wee Herman, él dijo eso era performance art, ¿no? O sea, porque Ujú. estaba en el terreno de lo conceptual. Entonces es una cosa ahí súper interdisciplinaria, padrísima, ¿no? Pero no necesariamente cuando hacía sus programas para niños. Ahora, cuando hacía los programas para niños no es que fuera cosa menor, pero lo comenta, estaba completamente embebido, concentrado, no salía, no hablaba con nadie porque estaba creando sus personajes y los sets y conversando con todo el mundo y era un freak control de todo, ¿no? No, Ajá. no soltaba nada. Entonces también hay mucho de arte, pero hay que saber cómo compartimentar, cómo hablamos de Sí, lo pero artístico, es de que qué fíjate, forma. es que esos son las mismas como dualidades que hay en el arte, porque por una parte tú puedes entender y ver un grado de sofisticación de lo que hace Pee-wee, ¿no? De su Playhouse, ¿cómo es? Sí, Su Playhouse. Y, ¿no? O sea, de su programa, pero al mismo tiempo podría parecer una pendejada, como de una huevona ahí para niños chiquitos. ¿Sí me entiendes? sí. O sea, al mismo tiempo. O sea, puede ser una obra de arte importantísima o la culada más grande. Es que es a lo Que que eso es lo que voy. pasa también como en el arte, ¿no? O sea, en el arte a veces un gesto como, ah, pues dos relojes ahí puestos en la pared, ay, qué maricada, eso lo hace cualquier huevón. Mm. Pero no, o sea, es toda la idea y todas las referencias que hay para que un artista tenga la genialidad de encontrar elementos que tengan una connotación y que puestos en un contexto y tal generen una idea tan fuerte y tan poderosa y Claro. tan trascendental como el miedo a la muerte y además, y by the way, o sea, haciendo carambola, toda esta cosa política y resumiendo en dos relojes, ¿no? En una cosita, ¿no? En un objeto pues ese miedo y esa cosa, pues con respecto al Claro. SIDA y una crisis humanitaria, Y su pareja que murió de todo, sí, ¿no? o Pero sea, y la, ¿cómo se llama? La censura y la opresión que había en los 80 alrededor del SIDA, ¿no? Porque la gente veía morir a sus amigos, ¿no? La gente, o sea, mucha gente vio morir a sus amigos más cercanos y el gobierno es como tape, 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 así claro. como dando ahí Es muy chistoso palmaditas. que él se hace como su role model un poquito de Sandy Warhol, ¿no? Lo comentan. Al principio, que él quería ser como Y acaba Andy ah, Warhol yendo a ver sus eventos y saliendo en un capítulo, ¿no? y entonces, Pero es esta cosa entre mostrarse como abiertamente homosexuales, pero no de todo tan literales. No sé cómo ponerlo, como más así. sí, Pero estableciendo esta conexión que me parece maravillosa con el arte, quiero nada más, ahorita hablabas del humor, ajá, ¿no? Me acuerdo cuando yo estudiaba arte que uno de los textos que más me reveló las cosas a mí, más me aclaró las cosas, fue un texto de Juan Hacha que sacó en la revista de Artes Plásticas de la UNAM. ajá, Y él hacía como una tablita comparativa, ¿no? Y el punto que quiero mencionar aquí es con relación al sentido del humor, ¿no? Lo que decía Juan Hacha, si se tiene que hacer como una categorización, los artistas de la modernidad, primera mitad del siglo XX, bueno, finales del XIX y primera del siglo XX, eran muy experimentales, muy disruptivos y lo que sea, pero eran como muy serios, muy solemnes, ¿no? Todo el rollo, ¿no? El impresionismo, el surrealismo, todas las vanguardias, se tomaban las cosas muy en serio, eran muy, muy solemnes y se percibe esa seriedad. ajá, Y lo que pasa en la segunda mitad del siglo XX es la pérdida de la solemnidad y cada vez llega más el sentido del humor, ¿no? Y viene mucho a colación con lo que estamos hablando aquí. Entonces, de repente pues hay gente que se irrita muchísimo porque Piero Manzoni enlató excrementos, ¿no? ujú. ¿Cómo se llama de ahora? Mierda de Mierda artista. del artista, ¿no? Pues si lo vemos con la solemnidad con la que la gente estaba acostumbrada a ver el arte, pues eso les parece terrible, ¿no? O en Félix González Torres, poner un montón de dulces en una esquina de una sala y nos damos cuenta que es el peso, o sea, el número de dulces correspondientes al peso de su papá o de su expareja o de no sé quién, ¿no? Ajá, que va Hay un desapareciendo humor, en sí, y mientras la gente se los va llevando, ¿no? se les va Entonces, pero hay consumiendo. hay una dimensión humorística que da paso inmediatamente a algo mucho más trascendental, más poético, más impresionante, ¿no?
Y yo creo que es tan evidente en el caso de Paul Rubin, de Pee Wee Herman, el conocimiento de todo esto, que tú ves los gráficos de sus pósters, de sus imágenes, pues está muy inspirado en el pop art, en los El fondos de las punk, ¿no? películas ¿Cómo del es que se punk, sí. llamaba él? No, pero de Liechtenstein, ¿has visto de Roy Lichtenstein, los murales y las puertas y los colores así? Yo de repente veo el fondo del programa infantil de Pee Wee Herman y es muy pop, ¿no? Muy pop. Ajá. Pero en la película de Netflix, del 2016, donde ella es mayor y le cuesta trabajo volver a entrar en papel y recuperar su fama, porque estuvo eso, pues, sujeto a un montón de escándalos que luego se aclaran a su favor. eh, el inicio de la película es una serie de objetos una pelotita que le pega a un buzón y el buzón no sé qué rebota y hace una serie de cosas. Y me estaba yo ahorita acordando de la pieza de Fischli y Weiss, estos dos artistas suizos, que se llama Sí. el correr de las cosas, ¿no? Der Lauf der Dinge, así se llama en alemán, ¿no? Es Ah. el correr, el fluir de las cosas, ¿no? ¿Y qué es eso? Es como 20 minutos donde pasa igual una caniquita que le pega a una tablita, la tablita salta y prende un cerillo y el cerillo hace que gire algo y así. Es una cosa brillante, 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 con una sensibilidad y es humorística, porque no ves a una persona y te mueres de risa de lo que está pasando, ¿no? De repente hace una bolita de alcohol o de algodón con alcohol que sale volando, cruza medio espacio ahí donde están las piezas, cae exactamente en otro lugar, se prende un fuego, se calienta una olla y el vapor hace que suene un pitido. Me explica una cosa genial. Pues eso lo tiene Pee Wee Herman al inicio de la película. Con todo esto voy, primero de que tiene un conocimiento muy vasto de las artes visuales, del ejercicio serio de producir y hacer artes visuales, eh, pero sin la solemnidad de antes. Eso me gusta. Entonces por eso creo que lo podemos empatar y ahí estuvo mi gusto de encontrarme a de Paul Rubin, no como un cómico X. Y entendí que esa sofisticación venía de otro lado. Pero fíjate que ahorita que hablas la solemnidad en el arte y tal, me acuerdo que en la charla de Francesco Bonami con Ars Fisher, ¿no? Ujú. Se estaban burlando justamente pues, de toda esta solemnidad, incluso de Duchamp, ¿no? Uno pensaría que el huevón, o sea, que Duchamp puso un orinal en la expresión, pues como de una forma, como una especie de humor, pero no, o sea, era toda una intelectualización de todo el rollo, ¿no? Que uno lo puede ver como con un humor, ¿no? Como de, ah, como mierda, o sea, eso no es el arte es esto, tenga, ¿no? Como una especie de burla hacia lo que la gente pensaba que era el arte en ese momento para cuestionarlos a través del humor. Pero, pues yo no sé, pero lo que hablaban ahí Bonami y Ars Fisher era que como que no, o sea, que él no era, porque le decían, ¿usted qué opina de que lo que que lo estén comparando con, o sea, que le digan que es el Duchamp de hoy? Y él es como, nah, ¿cuál Duchamp? Ese weón, no sé qué. Pero Pero justamente, padrísimo, sí, sí, sí. claro, el man diciendo como no, o sea, no todos los gestos que parecen humorísticos son humorísticos, ¿no? Bueno, pero ahí está la diferencia, porque Duchamp lo hizo en la época de la solemnidad, ¿no? Claro, Es hasta la claro, segunda pero mitad del parece siglo muy XX. chistoso como de, "¿Y este weón qué le pasa? O sea, Sí. no le da pena, cómo se le ocurre poner un orinal y creerse artista, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, esa es una parte, ¿no? Como entender, digamos, la intención, ¿no? Y es que también eso tiene que ver con una vaina rara que también pasa en el arte y que pasa también en este tipo o sea, en la industria Comic Con, en lo que sea, ya sean juegos, cómics, arte, lo que sea, que está o sea, cuando uno quiere ser chistoso y no es, ¿no? Porque eso da mucho oso cuando uno cuenta un chiste y nadie se ríe, ¿no? O sea, es como uno de las sensaciones, digamos, donde más vergüenza da, como marica, conté un chiste mal y nadie se rió, ¿no? Y eso son vainas que uno no lo entiende. Y a veces incluso uno está tratando de ser muy serio y resulta que a todo el mundo se caga de risa. A mí una vez, digamos, por ejemplo, fue una experiencia muy rara que me pasó. Y pues, no sé, o sea, yo estudiaba actuación antes de estudiar arte. Y entonces, pues ya saben, o sea, como que pues en una, así como en
como la academia, ¿no? O sea, en el grupo de actuación, pues claro, todo el mundo sí, ¿no? Y súper, no sé, como todos sensuales, ¿no? Y todos Tomándose muy en poéticos. Sí, serio. claro, todos tomándose muy en serio. Y digo, yo también pretendí hacerlo, pero pues no me salió, yo no sé. Y me acuerdo, digamos, por ejemplo, que una vez, una de las tareas que teníamos que hacer era preparar un monólogo que era, em, era un poema de todos erótico, pero que era, no sé, que de cara al nóvalo, creo que era de Cortázar, ¿no? Como una especie ahí, como una poesía toda erótica, pero con palabras inventadas por el man. Entonces, y pues nada, entonces yo lo preparé y tocaba preparar también la puesta en escena. Y entonces yo me fui con unos pantalones rojos, una camisa de cebra y me puse una luz roja y empecé a decirlo. O sea, no era mi intención, pero todo el mundo estaba cagado de la risa. O sea, pero llora, o sea, el director, era Rubén Di Pietro, que, o sea, un argentino, sí, como, ¿no? Ya se imaginan el director de teatro. Y entonces todo serio, y el man lloraba, saltaba. Yo nunca había visto a alguien saltar. Entonces, obviamente, pues entre que la gente estaba cagada de la risa, yo decía, pero marica, ¿qué estoy haciendo? Entonces, obviamente, se me perdían las líneas, entonces yo le hacía caras a un huevo para que me soltara la línea. Peor. Y no, pues peor, entonces el man trataba de decirme, lloraba, pero todo el mundo llorando, o sea, lloraban todos de la risa y yo me quedé como, o sea, ¿qué fue lo que ¿Te hice? importó? No, o sea, pues me pareció así. Digo, estamos hablando del cringe, te dio a Sí, ti como, no, pues me dijiste, valió pues ya lo sigo haciendo. como que marica, no sé, Es que ahí está, ya estás, o sea, ese es, bueno, que a ti fue pero un accidente. nunca lo entendí, no fue, digamos, mi intención ser chistosa, pero yo nunca había visto o sea, un señor grande llorando de la risa, pataleando, o sea, como en caricatura, ya sabes. Y era así, yo tratando de ser muy sexy, entonces de cara al nóvalo y no sé qué. Y, y fue un montón Pero de llorar fíjate la que hay risa. un valor ahí, digo, qué pena que te pasó. Y qué bueno que no te No, afectó en tu no, no autoestima. Al puedo. contrario, pues yo sé, yo te conozco, tu Sí. autoestima Antes está. me dio risa también, Bueno, pues ya también, que así. pero fíjate lo interesante, volviendo rápido, no sé, no era el capítulo de Pee Wee Herman, ¿no? Pero lo que se da cuenta Pee Wee Herman es que sabe cómo mostrarse frente a un público haciendo una broma que no funciona. Y él sabiendo que no funciona, inmediatamente haciendo algo después, como, ya me di cuenta que no funciona, y eso suelta la carcajada, ¿no? Eso es como saber, conocer, vaya, el humor y estas cosas como en un sentido mucho más profundo, No ¿no? sé, y yo creo que, pero no sé si del todo es eso, porque, o no sé si es que hay, digamos, como universos paralelos, porque yo me acuerdo que con mi hermana, yo le decía, o sea, mi hermana es mucho como más seria, o sea, como que no, o sea, yo le ponía a ver Pee Wee Herman y me miraba como, quítame ese imbécil, o sea, como que es este pendejo que me está mostrando, o sea, es lo peor que he visto en la vida, o sea, no, porque yo tengo un humor diferente, o sea, yo sé que yo tengo, no sé, inclusive no sé si es porque yo también soy rara, entonces ahí como que conecto, pero sí tengo como un humorcito raro, y entonces Tú yo no no sé conectas si, con un humor simple, predecible, a ti te gusta que salgan cosas así súper digamos, extrañas, ¿no? sí, digamos, por ejemplo, con mi hija que le encantan los musicales. O sea, es como, o sea, es como si yo estuviera en una dimensión paralela. O sea, porque entiendo que hay mucha gente que le encantan los musicales y que ven en eso, jueputa, cosas, a mí me parece, nada me desespera más que gente, o sea, nada puede ser más antinatural que todos nos sepamos una coreografía y que todos Bueno, entonemos la misma canción para comunicarnos cuéntales alguna lo que cosa. pasó. Es que hablando de su humor raro, acaba de ver Things That We Do in the Shadows, no sé cómo se De llama, Things We ¿no? Do in the Shadows, Que es de buenísimo. es como una especie de The Office, pero de vampiros. O sea, la cosa más rara y Ajá, extravagante del mundo. Entonces se echó 5 temporadas, seis, no sé, así, muchas. ¿no? Pues, nada más le oía muerta de risa en el cuarto, ¿no? Mm. Y en una de las escenas, pues cuéntale. Sí, entonces en una de las escenas, bueno, está un bebé, o sea, es un man grande, ¿no? Pues un adulto, digamos, porque un vampiro energético que cumple 100 años y entonces se muere y Renace. renace en un bebecito que va creciendo muy rápido y entonces, pues está Guillermo, que es como
mayordomo, pues, o el ayudante de los vampiros. Y entonces hay otro vampiro que es así, todo intelectual, que le gustan las artes, ¿no? Y tal. Y entonces sí toca piano. Y entonces quería como culturizar al niño. Y entonces el man como que tiene miedo de decirle que el niño se estaba volviendo youtuber y que le gustaban los musicales. Y entonces salí cagada la risa y llamé a mi hija así como, ven, tienes que ver esto. Justamente para que viera que no era solo yo. Pero entonces el man decía, es como, pero ¿por qué hay gente así como pensando que o sea, como que es, o sea, la forma de arte más baja de todas, o sea, donde la gente juega, o sea, pretende que uno se va a creer la Yo no actuación pienso que es la forma más baja, es otro tipo No, eso es lo otro dice el tipo, vampiro. sí, sí, sí. Ah, Yo sí. no. No, mentira, no. Bueno, O sea, pero a mí pero me desespera como, se me hace como tan antinatural y como de, ay, ¿por qué todos van a empezar a cantar y por qué todos coreografían algo? O sea, como que no, me estresa mucho. Pero bueno, en fin, bueno, ajá. a Pero ver, es esas cosas, volviendo al tema, esas vainas, ese yo no sé cuál, ¿no? Que es de que no sé, o sea, que es como de, hay veces que pega y hay veces que no, que es lo que pasa con el arte, ¿no? Hay artistas que le pegan al perro con una vaina que parece muy simple y creo que eso tiene que ver mucho como con la ausencia de ese miedo a lo que otros puedan decir, ¿no? Y entonces por eso es que me encanta Mauricio Catalán, ¿no? bueno, para Es allá así, iba. es como de, "Weón, cualquiera podría pensar que le iba a salir muy mal pegar un banano a la pared, ¿no? Pero es justamente con el nombre que es Comediant. El Comediant hace eso, se burla de la gente y la gente es como, ay, qué risa, ay, sí, sí soy, ¿no? Pero fíjate, Mauricio Castellano es el ejemplo perfecto porque le Es- pierde la solemnidad al arte. O sí, sea, la obra entera de Mauricio y Castellano, por eso es tan importante en la es historia del porque arte, no es porque... pero no es el único. Digo, un poco, no nos vamos a quedar aquí con la discusión eterna, ya francamente ya me da hasta bostezo de la gente que se sigue estresando por el plátano. O sea, para empezar no es la obra más trascendental de Mauricio, es como una obra más buena, muy articulada, muy clara, muy efectiva, pero pues tiene obras mucho más contundentes. Pero por alguna razón en este mundo mediático esa pieza fue la que prendió, ¿no? pero fue Cuando ha muy clara, habido miles, ¿no? pero fue Miles muy de clara. piezas. O Bueno, sea, es para la muestra un botón, o sea, para eso es el arte. para eso es. Pero bueno, vamos hace rato hablábamos de Piero Manzoni. Yo no quería dejar pasar un poquito hablar de este cringe, de perderle esa solemnidad y de hacer cosas. Una obra que dentro del mundo de los entendidos del arte la quieren solemnizar, si se vale decirlo así, y son las pinturas de los desnudos de Yves Klein, ¿no? Cuando Yves Klein hace estos desnudos, pues agarra la modelo y en vez de pintarla, la embarra de pintura, desnuda las modelos y las estampa contra el lienzo, ¿no? No las jala y Las sí. jala, sí, no, bueno, pero hay unas donde ellas van así, Sí, pum, pues y se ponen, ¿no? Y en el entonces hay, piso. hay uno que es muy grande, tamaño natural, obviamente, escala humana, y hay gente que lo ve con esta solemnidad y no se dan cuenta que hay un elemento de humor ahí, padre. Yo creo que se debe haber muerto de risa de la primera vez que llegó la mujer y se plasmó en el lienzo. O sea, es un gesto experimental, es un gesto pictórico, es un gesto intelectual, pero también es un gesto humorístico, ¿sabes? No es tan solemne la Pero no obra de entiendo, Klein. entonces no entiendo el chiste. Porque no me parece, o sea, como chiste no me parece bueno, pues no me da tanta risa. No, pero no es, pero le pierde la solemnidad al hecho de producir arte. ¿Me explico? O sea, sí es muy disruptivo y cambia las reglas del juego, Sí, pero se me hace más como definitivamente. experimental que, digamos, la que sí es chistosa es la de 4 de Yoko Ono, que uno también ve a Yoko Ono como, ¿no? Y como tan solemne, intelectual y tan rara y tan no sé qué. Pero pues esta pieza, ¿no? Del culo, 4. que es como Un monitor donde se ven dos, así partido en como 4 4, cuadrantes, pero pues es el trasero es el de... culo todo plancheto, huevón, ¿no? Y, Pero creo que es una es ella, no quiero, sí. porque no hay manera de saberlo, pero creo que otro era John Cage, creo que otro era Joseph Boyce, creo que Sí, otro pero era Wolf Hostel. sí, pero son chistes, o sea, es decir, es como partido en 4 y es esta idea del culo y como Entonces se mueven, caminando. entonces los cuadrantes se Sí, alteran, y que ¿no? también yo creo que igual ahí estaban mandando una pullita con los 4 Beatles que ya no eran- No, bueno, Bueno, igual y ya. yo ya estoy hilando muy delgadito. No, pero a ver, a lo que vamos ya, en resumidas cuentas, a Ajá. los artistas o los artistas que entienden esa pérdida de solemnidad como algo muy positivo, pero no lo usan nada más por el humor per se, porque si no estarían en el terreno del espectáculo, sino que utilizan ese humor para llevarnos a otro lado. Es increíble, me estoy acordando ahorita del video, lo estábamos viendo antes de empezar el capítulo, de Paul McCarthy, que tiene su video de The Painter, ¿no? Busquen ustedes en YouTube.
y es un pintor que es todo torpe, entra al estudio, él viene como casi como un payaso, así con prótesis en la nariz, y sus manos tienen unos dedotes, ¿no? Que son obviamente así como de látex. Y empieza a pintar y a preparar las pinturas, y una vez se corta un dedo y le sale sangre, obviamente es pintura, y entonces termina pintando, y es toda una torpeza brutal el hecho de pintar, y es como el sketch más malo de, no sé, ni Mr. Bean, ¿me entiendes? O sea, como una cosa muy extraña. Entonces utiliza esa idea como de hecho de la pintura. Hace un cuestionamiento muy profundo con todo el tema Mm, de la experimentación. Es una crítica durísima a todos los pintores que avientan nada más pintura a los mm. lienzos. Infinidad de artistas que recurren a eso y que no les importa, porque es Paul McCarthy el que está ahí, es él, ¿no? Es él el que está disfrazado y le vale hacer el oso, ¿no? O sea, literal. Pues me acabo de acordar de otro artista que también es así, o sea, como muy, justamente como apelando como ese, que ni siquiera es como un humor, es como solamente la cosa cringe, o sea, como solamente la cosa rara, incómoda, o sea, como inesperada, ¿no? Y es uno de mis artistas favoritos que se llama Brian Bress. ¿Te acuerdas? Que es, o sea, sus primeros videos, o sea, sus primeras piezas, él está muy inspirado justamente en los Muppets, ¿no? Y en, digamos, en cómo la televisión y estos programas lo influenciaron muchísimo, ¿no? Como el consumo de la televisión, porque también era hijo, o sea, como que la mamá tenía que trabajar y entonces estaba mucho tiempo en el televisor y, se creó con la televisión y luego entonces los Muppets fueron muy importantes para él. Y entonces él tenía, digamos, como unos videos donde justamente apelaba como esas cosas absurdas que pasan en las caricaturas o en estos shows, ¿no? Digamos como el de Poppity Pop, ¿no? Poppity Corn y Ajá. el chef o no, lo que pasa en los Muppets, ¿no? Que son vainas inesperadas, locas, chistosas, raras, bueno, en fin. Y luego eso fue evolucionando, ¿no? Y digamos como que al principio pues eran videos muy de una calidad como muy ahí como medio cutre, ¿no? Pero después empezó a hacer otras cosas y es increíble porque él hace, digamos, como una especie como de botargas de dibujos, ¿no? Como sus dibujos, pero hechos botargas, pero entonces están grabados en una televisión o como en un frame de estos de Samsung, ¿no? O sea, son pantallas que parecen, digamos, como obras de arte, pues, o sea, como enmarcadas, como pinturas, pero es video, y donde es el dibujo haciendo un dibujo, o sea, como marcando en un vidrio, digamos, que parece que es la pantalla, como, pues sí, como unos dibujos, ¿no? Como que el mismo dibujo hace el dibujo y bueno, una vaina ahí muy rara. Y, y creo que como él, pues sí, hay muchos. Por ejemplo, yo me imagino que Cindy Sherman, con todas estas prótesis y estas caras y estos Eso personajes en que los que estás entraba, era diciendo, como una vaina entre grotesco, chistoso, no era, no, o sea, es una mezcla entre humor negro y algo grotesco, ¿no? Algo que como que te clavas y te quedas viéndolo, pero al mismo tiempo como que te repele. Y tanto así, o sea, y tanto se burlaba, ¿no? Como sí, como en estas formas, no sé si era como no, es que que al final hasta Vogue contratan a Cindy Sherman. esto que estás diciendo es como muy valioso porque si hubiéramos seguido nada más la narrativa de lo que estamos diciendo desde el inicio de este episodio, se estaría pensando que cualquier hecho de ponerse en hacer el ridículo está relacionado directamente con el humor. Y no, está muy bien esto que estás diciendo porque muchos artistas justamente rompen esa frontera personal de mostrarse así con esta solemnidad y esta cosa así, y se ponen en ridículo, pero a veces en situaciones grotescas, abyectas, súper fuertes, ¿no? Esto que estás diciendo me gusta mucho, ¿no? Pienso en pues, cualquier cantidad de artistas del performance. O sea, el performance, El por lo performance. regular, te confronta con cosas muy escatológicas, muy íntimas, muy personales, y para poderse atrever un artista a plantarse enfrente, no digo de público, porque no es esa relación como en el teatro, ¿no? Pues como de los espectadores en determinado contexto, no escénico, ¿no? Más como ambiental, Y ya ¿no? son ellos, Y son ellos, es su siendo cuerpo, ¿no? el oso, si es el Sí, caso. es fuertísimo. Es que el performance tiene una cosa muy
fuerte, que no tiene, digamos, como un margen de error tan grande como lo podría tener la pintura o el dibujo, ¿no? Porque, digamos, si una pintura queda mal hecha o no llama mucho la atención o pasa desapercibida, puede quedarse en el terreno de lo gris, ¿no? Pero en el performance es o una chimba, una putería, lo máximo de huevón, es absolutamente inolvidable y significativo e importante, ¿no? Y trascendental, o es la, así, la toma de pelo más grande, la bobada más grande, o sea, como que no hay, ¿no? Entonces, justamente con esto que decíamos con esta, digamos, como sentimiento y digamos, lo que yo decía, pues, desde un punto muy personal, que este juicio, ¿no? Se volvía, digamos, como un complejo o una envidia camuflada, ¿no? Pues entonces uno, claro, al que no alcanzó a volar, pero pretendió hacerlo, pues uno le da más duro porque se cayó, ¿no? Entonces lo mismo pasa, digamos, con el performance. Pues el huevón que se mandó al agua, hizo un performance, pero realmente hizo el oso, pues entonces le dan más duro. Claro, pero el performance dista mucho de la improvisación. Bueno, hay muchos performances donde se acepta el accidente, ¿no? Pero la mayoría de las veces, por los props, por el tiempo, por cómo tiene esta narrativa que crean, está todo muy planificado, ¿no? O Yo sea, creo que no, o sea, yo creo que depende del momento, porque pues no es lo mismo el accionismo vienés, ¿no? mm, Que un performance, digamos, de un artista latinoamericana, ¿no? ah, Como esta onda como que es muy particular del performance en Latinoamérica, ¿no? Yo me imagino que, por ejemplo, María José Arjona, que es una artista que me encanta, que hace performance y que es como, eh, es increíble, es de esas que de verdad como que es muy, muy buena, ¿no? Este, pues sí controla mucho, o sea, y su cuerpo, exacto. o Es como sea, Ana Mendieta, o sí, sea, eso ¿no? o sea, uno pensaría como, ay, no, pues cualquier huevón se echa un tarro de pintura encima. Sí, pero mantener digamos, como ir cultivando el cuerpo para poder, digamos, aguantar lo que aguanta, pues lo que hay que aguantar en un performance o lo que uno puede estar dispuesto a sacrificar la salud, ¿no? Bueno, yo no sé, ya nos estamos No, hay metiendo en veces ese que se terreno ponen en fuerte. mucho riesgo. Ana Mendieta se pone en riesgo muy seguido con sus Sí, ¿no? performances. O pues Orlán, marica, ¿qué tal que en una de esas el anestesiólogo se le va la mano y pues se jodió, ¿no? Orlando Orlán. da mucho cringe. Muchas veces sí es, bueno, es entre abyección y así de decir, "Uy, no quiero ver Sí. eso, ¿no?" Para los que no sepan, es esta artista que se operaba de acuerdo, o sea, de acuerdo a los cánones estéticos de diferentes épocas, ¿no? Entonces, O partes del mundo. o de partes del mundo. Entonces, digamos, por ejemplo, no, que para los aztecas, ¿no? O bueno, no sé, algunos unos indígenas que no sé Se cuál, hacían injertos de huesos. y que tenían la nariz entonces así, entonces se operaba la nariz no para que quede respingadita, sino como aguileña, o por ejemplo, como la Mona Lisa, ¿no? Que entonces el pelo le empezaba como desde acá, ¿no? Porque en el Renacimiento, pues la frente Sí. prominente, como que gustaba, ¿no? Vaya, aquí solamente intentar como cerrar porque ya casi también se nos está acabando Pero el hay otra tiempo, cosa, no hemos hablado de la parte del pero celebrity. bueno, a ver, tenemos otro capítulo, pues, pero es que quiero terminar esto. Son muy diferentes los dos universos de los que hablamos, ¿no? Todo el truco de este capítulo era obviamente hacer la transición de esta experiencia que tuvimos con el CCXP y con toda la cultura popular y las películas y los cómics y así, y cómo hablar de esta idea de hacer el ridículo como para los artistas es una toma de conciencia. Voy a hacer ridículo, pero con un fin ulterior, ¿no? O sea, como Sí. llevándolo a otro lado, utilizándolo para crear sentido en cualquier otra situación, ¿no? Pero digamos, eso que decíamos del tema de, o sea, por más de que uno tenga o sea, esta determinación por que me valga madres hacer el ridículo y hacerlo, ¿no? Ya sea exponiéndome como comediante o como un personaje chistoso en televisión, ¿no? O como artista que hace una exposición y explica de qué se trata lo que está haciendo y, ¿no? Y que se expone, digamos, como el juicio de los demás, Ujú. ¿no? No por solamente o sea, yo diría que chévere, marica, así como déjelo, está gozando,
todo el mundo manda hacia el agua, o sea, como que hay que perderle el miedo y creo que en eso consiste al fin y al cabo, pues la vida es muy cortica pues para uno ponerse a huevonadas que porque pueden a no hacer las cosas, ¿no? Siempre uno sabe que uno se arrepiente más de lo que uno no hizo que de lo que hizo, pero, eh, pero eso sí, para pasar a la historia, para ser un artista importante, para, este, digamos, como cruzar esa brecha, pues sí hay algo más, no sé si es una cosa que tiene que ver con magia, con la misma seguridad, eh, con aceptarlo, con perseverar, no sé, Ujú. pero no solamente cualquier, o sea, es como, así como decíamos como que no cualquier pintura o escultura ya es arte, pues no cualquier ocurrencia, cosa rara, pues es arte también, solo porque Es- está loco o porque es raro o porque, no, o sea, o porque hizo reír, porque a veces hace reír, pero no necesariamente, es como yo, ¿no? Pues dice reír a todo el mundo ahí cagado la risa, pero eso no me hizo a mí, pues, una comediante Exacto. y pues, o sea, no, ¿no? Pues te quiero contar una cosa nada más para que veas. Ahorita de este Ajá, capítulo, y no lo había recordado hasta ahora. ajá. Yo nunca, como te dije al inicio, ni se me antoja, ni me cruzaría por la cabeza disfrazarme de Batman para ir a la Comic Con, ¿verdad? O sea, no, ¿no? O de He-Man, ¿no? Y Eh, tú quieres, sí, luego no le salen pero ratos. fíjate cómo en un momento de mi vida sí me disfracé para un proyecto artístico. Eso no lo sabías tú. Miren la cara que puse. Con Miguel Ventura, Sí, con Miguel te pusiste una Ventura peluca güera, en ¿no? el Carrillo Gil, cuando estábamos todos, no solo yo, todo el equipo de Carrillo Gil. Cabe decir que yo considero que Miguel Ventura es un gran artista, ¿no? Realmente su obra es muy contundente, muy clara. Probablemente ya es una estética más como de los 90, a principios de los 2000, es así. Y quienes no conozcan su trabajo, pues se los recomiendo mucho, pero todo va así muy resumido en crear un nuevo lenguaje o diferentes lenguajes que son concebidos por el artista como mecanismos de control, ¿no? El Ajá. lenguaje como mecanismo de control. Y suena muy bonito, muy intelectual, pero muchos de sus grafismos y de las cosas del NILC, que es el lenguaje que él se inventó, ahora no me acuerdo bien cuáles son las siglas a que Ujú, corresponden, eh, pero era él, Miguel Ventura, con su cara pintada a veces de rosa, de azul, de verde, de ujú. diferentes colores y con pelucas con trenzas, ¿no? Y entonces de repente las trenzas, el acomodo de las Hacían trenzas y las la letras. forma de la cabeza hacían los grafismos de ese nuevo lenguaje. Y para que vean lo serio que se lo tomó, no es nada más una ocurrencia de una pieza, es casi la totalidad de su producción. Publicó libros en Nilk y son unas ediciones espectaculares, súper bonitas, con esos grafismos que son circulitos con tiritas, como si fueran las cabecitas, ¿no? Bueno, en algunos de sus muchos videos, pues invita a gente a participar. Y para la exposición que le hicimos en el Carrillo Gil, que tuve yo el honor de ser el curador y que estuve trabajando con Miguel pues, por más de un año, y nos hicimos muy amigos después, nos invitó a mí y a todo el equipo del Carrillo Gil, no voy a decir nombres, pero bueno, yo creo que les daría mucho gusto a todos, pero todos los que estábamos en esa época en el Carrillo Gil aceptamos participar en uno de sus videos. Y entonces nos puso a todos unas camisetas blancas y pelucas güeras. Y entonces creo que ahorita se puede ver en el Carrillo Gil, creo que está la pieza. Y entonces ahí si quieren me pueden ver con peluca. Ay, no. Pero ojo, era uno de una multitud de Me personas, acabas de ¿no? acordar de otra cosa, digamos, donde tú te enfrentaste sí, como a la vergüenza, pero donde se te volteó, digamos, como, o sea, tú eras el raro que no estaba haciendo, digamos, el oso. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de este fotógrafo que le toma fotos a un montón de gente en pelotas. Ah, no, ¿es Spencer Tunick? Spencer Tunick. Claro, porque tú eras el único vestido diciéndole a los otros ahí No como... era el único, éramos un montón, pero estábamos nosotros gestionando desde la Dirección de Artes Visuales de la UNAM el mega performance de Spencer Tunick en el Zócalo, ¿no? Y entonces, realmente es una experiencia muy bonita. De artista como que resultó con su comprensión y del alcance que realmente podía tener su pieza. Yo estaba en búsqueda de algo netamente formal y eran composiciones con cuerpos desnudos en la plancha del Zócalo, ¿no? No entendió toda la relevancia y la importancia que terminó teniendo para las personas, para el equipo de todos los que trabajábamos en el MUAC en aquel entonces, en la UNAM. Pero para no hacer el cuento largo, llegó un número
infinitamente mayor a lo que ella había imaginado, de personas que estaban dispuestas a quitarse de ropa y se llenó la plancha del Zócalo, que es una de las plazas públicas más grandes del mundo, ¿no? Se llenó con personas dispuestas a colaborar, ¿no? Y en esa ocasión estábamos, pues yo creo que éramos como 40 o 50 personas que traíamos ropa negra, camisetas que decían aquí el MUAC, la UNAM y no sé qué. Y nosotros estábamos a cargo de ir gestionando a la multitud porque era muy, muy complicado, ¿no? Mira cómo se ríe, Cata. Y entonces llega el momento, todo súper organizado y de verdad muy respetuoso y todo muy bien, en donde se quita la ropa y pues llega la multitud al Zócalo y a rato, pues primero todo el mundo pues aguantándose hacer el ridículo y a rato pues dijeron, pues ya estamos todos desnudos aquí, pues qué pasa, ¿no? Y nos empezaron a bullear a todos los que estábamos vestidos de negro, Claro, o sea, porque no a mí, pero así como de, mucha ropa, quítense la ropa, ¿no? claro, no, es que está increíble Por cierto, porque, esta esa foto, la deberíamos sacar, pues. pues mira, pero mira, es increíble porque, o sea, es muy difícil ponerse en una situación donde normalmente estar en peloto delante de todo el mundo, pues eso da pena, ¿no? O sea, normalmente, ¿no? Pues digamos en condiciones normales. Entonces, era o sea, una Creo que eran como multitud 15 de mil gente, personas, una cosa. digamos, poniéndose en ridículo, por decirlo, ¿no? O sea, como entre comillas, ¿no? Y muy pocos los que estaban, pues, con ropa. Entonces, como que creo que esa experiencia debe ser así como muy fuerte. Y No, pero digamos que eso no era parte del discurso, ¿no? O sea, no, 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 fue una situación pero, en la que me vi pero, ahí. claro, pero era muy chistoso. O sea, como era que alguien, como que, o sea, que era todos agáchense, pónganse como un huevito, ¿no? O sea, como Sí. acurrucaditos y que alguien se levanta la cabeza y dice que ve muchas caras con eso. Santa Dios, pero bueno, Bueno, en fin. sí, pero bueno, para Spencer Tunick no, digamos que la idea del desnudo estaba más allá de cualquier idea de vergüenza y pena, o sea, ahí sí no está, pero fue la situación en la Claro, pero que yo me vi, tú ¿no? ajá, exacto, o sea, tú tener un montón de gente gritándote mucha ropa y tú todo No a nervioso. mí, a todos los de la UNAM, y acabábamos, o sea, porque cuando iban a tomar la foto ya estaba toda la gente en posición y nos decían, el equipo fuera, ¿no? Desde unas bocinas así gigantes. Y entonces era correr entre cuerpos, así un campos llenos de cuerpos desnudos, a esconderte, ¿no? Atrás de un bote, de un poste, así para no salir en la foto vestidos, porque el truco era la Claro, plancha entera, ¿no? Pero bueno, creo que ya quedó claro el punto, ya nos pasamos de sí, tiempo, ya nos pasamos del entonces ya tiempo. tenemos tema como para 2, 3 episodios más, no se preocupen. Estamos de celebración, 60 60 episodios. episodios ya. Y pues bueno, igual y es un tema que muy pocos estamos clavados, o sea, el anterior como que no lo he visto mucha gente, pero yo, pues, o sea, me encanta, creo que terminamos siempre tocando unos temas que no están en los libros, que no están ahí, porque realmente son conversaciones que surgen del día a día. Y pues bueno, esperamos que nos comenten, que nos cuenten también como sus opiniones o sí, o sea, como qué piensan de esto, ¿no? Y si hay aquí artistas, pues que cómo han lidiado, digamos, como con esos nervios que da, ¿no? El hacer el oso. Pero bueno, en fin, nos vemos en el próximo episodio. Bye.